Bienvenidos a mi canal, amigos. En las próximas semanas vamos a hacer un especial Halloween. Esta semana, recetas saladas. La semana que viene, recetas dulces. Todas terroríficas. Todas para poneros gordos y comeros. ¿Queréis ver cómo las hago? Pues vamos allá. Empezaremos nuestro especial de Halloween con huevos araña. Necesitaremos huevos duros, en este caso he cogido 3, unas aceitunas negras, una lata de atún, mayonesa y sal. Empezamos pelando los huevos duros. Una vez los hayamos pelado todos, los partiremos por la mitad. Vamos a sacar las yemas de los huevos y las vamos a poner en un cuenco. Ahora vamos a añadir la lata de atún. Previamente hemos escurrido el aceite. Un pellizco de sal. Y ahora añadiremos la mayonesa. Vamos a ponerle 1 o 2 cucharadas, al gusto. Yo le voy a poner 1. Aseguraros siempre de que la mayonesa sea sin gluten. Como veis, con ayuda de un tenedor vamos a ir aplastándolo todo y mezclándolo. Cuando lo tengamos todo bien mezclado, vamos a coger las claras de los huevos y con ayuda de una cucharita vamos a ir rellenando los huevos. Ya hemos rellenado todos los huevos y vamos a usar un poquito de pimentón dulce para espolvorearlo por encima. Vamos a coger las olivas negras y vamos a partir 3 por la mitad. Una mitad por cada huevo de relleno. Después vamos a coger otras olivas, a partirlas también por la mitad y a tiritas finitas. Estas tiritas serán las patas de nuestras arañas. Una vez hayamos cortado unas cuantas aceitunas, vamos a ir montando nuestros huevos araña. Para ello vamos a poner 3 tiritas de aceitunas a cada lado y encima la media aceituna que nos harán la forma de la araña. Y ya tenemos nuestro primer huevo araña hecho. Ahora vamos a hacer lo mismo con todos los demás. Los huevos rellenos suelen ser un aperitivo que gusta a todo el mundo y con este toque arácnido seguro que sorprendéis a vuestros invitados. Aquí tenéis todos los huevos araña terminados, lo guardaremos en la nevera tapado con film hasta que sea el momento de servirlo. Vamos con nuestro próximo aperitivo. ¡Ojos de zombie! Para nuestros ojos de zombie solo vamos a necesitar 3 ingredientes: jamón serrano, aseguraros que sea sin gluten, bolitas de mozzarella, estas son de Mercadona, y unas aceitunas verdes rellenas de pimiento. Vamos a empezar con el jamón serrano partiendo la loncha por la mitad con las manos. Ahora le vamos a ir dando forma de rollito dejando un hueco en medio. Os tiene que quedar algo así. Vamos a hacer lo mismo con las demás lonchas. Vamos a añadir las bolitas de mozzarella y vamos a poner una bolita de mozzarella en cada agujero. Para acabar nuestros ojos vamos a añadir las aceitunas. Lo que vamos a hacer es cortarles la punta de arriba, que serán la pupila y el iris de nuestros ojos de zombie. El resto de las aceitunas las podéis poner en un cuenco y sacarlas luego con el aperitivo. Ahora vamos a ir poniendo nuestros trocitos de aceituna encima de cada bolita de mozzarella
Y ya tenemos listos nuestros ojos de zombie. Mirad cómo han quedado. Parecen ojos, ¿verdad? Dan un poco de yuyu. Para conservarlos igual que antes, en la nevera tapados con film hasta que vayamos a servir. Vamos a por nuestro tercer aperitivo del terror. ¡Dedos de bruja amputados! Para esta receta vamos a utilizar salchichas, yo he cogido estilo Frankfurt, aseguraros que sean sin gluten, tomate frito, también podemos usar ketchup y almendras laminadas. Vamos a empezar cortando el paquete de salchichas por la mitad. Ahora vamos a cogerlas y les vamos a hacer una pequeña muesca que va a ser donde irá nuestra uña. Vamos a hacerle también 3 cortes que serán los nudillos. Hacemos lo mismo con todos los trozos de salchicha. Cuando lo tengamos, vamos a ir poniéndole nuestras uñas, que son nada más y nada menos que almendras laminadas. Para ello, les vamos a hacer un pequeño corte sobre la base de lo que sería la uña y vamos a clavar el trocito de almendra laminada que hayamos elegido. Vamos a hacer lo mismo con todos nuestros dedos de bruja. Cuando ya hayamos formado todos nuestros dedos de bruja, vamos a ponerlos sobre una bandeja apta para horno y vamos a ponerles un poco de tomate frito o ketchup, que va a simular la sangre de nuestros dedos de bruja amputados. Aprovecho para recordarte que si quieres ver más vídeos de recetas sin gluten, siempre puedes suscribirte a mi canal y además si le das a la campanita, YouTube te avisará con una notificación cada vez que suba vídeo, así no te perderás ninguno. Podemos poner también un poquito de tomate por debajo de las uñas, como si se las hubieran arrancado y estuvieran sangrando. Ya tenemos listos nuestros dedos de bruja amputados. Antes de servirlos, los meteremos unos minutitos al horno para que se calienten las salchichas. Vamos con la siguiente receta. Mini pizzas momia. Necesitaremos masa de hojaldre sin gluten. Os recomiendo que si vais a hacer muchas mini pizzas, probéis a hacer mi masa de pizza sin gluten. La tenéis en el link en la descripción. Tomate frito. Vamos a usar también un poco de jamón york que lo he cortado a trocitos. Unas lonchas de queso y unas aceitunas negras. Vamos a abrir nuestra masa de hojaldre sin gluten y vamos a extenderla y hacerla más fina con ayuda de un rodillo. Si vemos que se nos pega, le podemos echar un poquito de harina de arroz o maicena para que no se nos pegue la masa al rodillo. Una vez hayamos extendido bien la masa y con ayuda de un vaso de boca ancha, vamos a ir cortando nuestros trozos de masa que van a ser nuestras mini pizzas. Las vamos a soltar poco a poco, intentando que no se nos rompan, y la dejaremos aparte en una bandeja con papel vegetal. Vamos a hacer lo mismo con todo el trozo de masa que hemos extendido. Con los restos de masa que nos han sobrado, vamos a hacer una bola y lo vamos a volver a extender con el rodillo. Aquí no desperdiciamos nada. Y otra vez con el vaso vamos a ir cortando. Vamos a hacer lo mismo las veces que sean necesarias hasta que ya no nos quede masa. Cuando las tengamos todas listas sobre una bandeja de horno y sobre papel vegetal, vamos a encender el horno a 200 grados para que se vaya precalentando.
Ahora vamos a añadir el tomate frito sobre todas nuestras mini pizzas con ayuda de una cucharita. Una vez lo tengamos, vamos a usar los trocitos de jamón York para repartirlos por encima de nuestras mini pizzas. Cuando las tengamos todas listas, ya podemos meterlas al horno 15 minutos a 200 grados. Mientras nuestras mini pizzas están en el horno, vamos a coger las lonchas de queso y las vamos a cortar a tiras finitas. Vamos a hacer lo mismo con todas las lonchas de queso. Después cogeremos las aceitunas negras y las vamos a cortar a rodajitas. Las aceitunas serán los ojos de nuestras mini momias. Han pasado 15 minutos, ya he sacado del horno nuestras mini pizzas y ahora llega el momento de decorarlas y darles nuestro toque terrorífico. Para eso vamos a coger las tiras de queso y las vamos a ir entrecruzando como si fueran las vendas de la momia. Una vez lo tengamos, vamos a coger las rodajas de aceituna y las vamos a poner como si fueran los ojos de la momia. ¿Veis? Así, de esta forma. ¿Qué tal? ¿Os gustan nuestras mini momias? Vamos a hacer lo mismo con todas las mini pizzas. El queso lo ponemos en frío, ya que si lo pusiéramos antes de meterlas al horno se nos derretiría y no quedarían bien. Cuando las tengamos todas, ya tendremos los aperitivos perfectos para nuestra fiesta de Halloween. Ahora solo queda disfrutar de una noche terrorífica. Solo deciros que la semana que viene os traeré otro vídeo especial de Halloween con recetas dulces. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle like. También podéis seguirme en mi Instagram, Hola Celiaquia, y nos vemos en el próximo vídeo.